Bueno, buen día para todos. Buen día, buen día, ¿Cómo andan? profesor. ¿Cómo les va? Buen día, profe. ¿Qué tal con el estudio? El tema de los prácticos, ¿bien? ¿Entienden los prácticos? ¿Alguna cosita para ir arreglando, mejorando de los prácticos y esas cosas? Del cursado en general. ¿Cómo le va con esta parte? ¿Un poquito más, siendo un poquito más la segunda parte o la primera? ¿Todo bien entonces? Sofía es la única que me contesta. Sofía Puccio. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Hasta ahora bien, profe. Hasta donde estamos, todo bien, parece. pero ¿les cuesta más esta parte o la primera parte? ¿O les cuesta todo lo La mismo? primera. ¿Cuesta más, eh? Sí, la primera cuesta más. Creo que todos ya empezaron el práctico de sistema de ecuaciones. ¿O hay algunos que siguen con matrices? Matrices. Opa, Profe, nosotros, el grupo A, empezamos hoy con variedades lineales. ¿cómo que? ¿Con qué, hijo? El grupo A2 de bioquímica empezamos hoy con variedades lineales. Ah, Hoy en la tarde. con variedades ya. Sí, No, pero ¿y qué grupo está con matrices? ¿Alguien me dijo que está con matrices todavía? Es muy atrasado. ¿Qué grupo está con matrices? Nadie. Hoy me dijeron que estaban con matrices, ahora pregunto y no me dicen. El grupo A5, profe. ¿Qué profesor es de A5, perdón? Laura Mossi. El grupo A5 terminó hoy por matrices. Bueno, A5 sí, pero nos queda un poquito por hacer. terminó hoy con matrices. Es porque la profe dijo que el punto 7 hacíamos nosotros y que le mandemos para ver si estaba bien nomás. Y yo para reajustar un poquito los tiempos porque el parcial ya es el 12. Ya estamos casi a fin de mes ya. Bueno, los grupos de Paula Bordón, Bruno Cáceres, están en el sistema de ecuaciones, supongo.
Nosotros los del grupo de Cáceres sí estamos en variaciones lineales. Variedades. Variedades lineales. Variedades, no sé qué dije, pero Ajá. ¿Y Paula Bordón dónde? ¿En variedades también? Y bueno, el tema es que hay que ir terminando, hay que ir empezando con sistemas ya porque si no, no olvidamos. Bueno, vamos a empezar ahora entonces con la intersección de dos planos, a lo que vamos a llamar Pi1 y Pi2. Bueno, la intersección de estos dos planos, cuyas ecuaciones son A1x más B1y más C1z igual a menos D1, y A2x más B2y más C2z igual a menos D2, es la solución de ese sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones lineales con tres incógnitas, que es el sistema 1. Entonces, como el sistema es de dos ecuaciones con tres incógnitas, hay dos posibilidades, digamos, que sea o incompatible o que sea compatible indeterminado, es decir, que admita infinitas soluciones. En efecto, si S es el conjunto solución del sistema 1, formado por las ecuaciones de los dos planos, y A es la matriz asociada al sistema, es decir, que tiene, acuérdense que la matriz asociada al sistema es la propiedad de. Entonces, ¿qué significa que la solución sea vacía? Que los planos que son Profe, se le escuchó todo entrecortado. Se le está cortando el audio capaz en su internet. ¿Puede explicar de vuelta de matriz asociada al sistema? y la matriz asociada al sistema es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Es decir, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Este sistema que está acá arriba, ¿no? Matriz de coeficientes A1, B1, C1, A2, B2, C2, que es la matriz de los coeficientes. O sea, una matriz de dos filas y tres columnas. Si agregamos la columna de los términos independientes, es decir, la columna formada por menos de 1 y menos de 2, tenemos la matriz ampliada o orlada. Entonces, en estas condiciones, sobre ese sistema formado por las ecuaciones de los dos planos, podemos tener varias posibilidades, digamos. Tener solución vacía si el rango de la matriz de los coeficientes, es decir, el rango de A es 1 y el rango de la matriz ampliada o orlada es 2. Esto ya vimos perfectamente bien cuando vimos sistemas de ecuaciones. El teorema de Luché-Froveni justamente dice que el sistema no tiene solución y la matriz de coeficiente y la matriz ampliada tienen distintos rangos. Acá el rango puede ser 1 o puede ser 2, es decir, si consideramos la matriz ampliada y la matriz de coeficiente y la matriz ampliada, pueden tener dos filas linealmente independientes, en cuyo caso el rango es 2, y si una fila se puede escribir como múltiplo de la otra, digamos, combinación lineal de la otra, entonces en ese caso el rango es 1 y el sistema
no va a tener solución. Geométricamente, esto significa que los planos no se cortan, ¿no? Recuerden que los planos, cuando se cortan, hay como varias posibilidades. Se cortan en una recta, por ejemplo, planos oblicuos, planos perpendiculares. Se cortan, es un libro abierto, digamos, ¿sí? Si uno tiene un libro abierto, una de las caras del libro es un plano y otra es el otro plano. Mientras el libro no queda totalmente abierto sobre la mesa y acostado, entonces ahí tenemos dos planos que se interceptan en una recta que es donde van pegadas las hojas del libro, digamos. Profe, ¿cómo sería la solución vacía? O sea, ¿cómo se escribe? Así como está la filmina, es igual No, vacío sí, rectángulo. pero si el rango de la matriz de los coeficientes no coincide con la matriz ampliada o burlada, como lo escribió ahí, ¿cómo sería ese conjunto vacío? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo sería el conjunto vacío? El conjunto vacío siempre. Se escribe de esa manera siempre. Ya lo venimos viendo desde que comenzó la materia. Pero no sé qué preguntar. Mi pregunta sería, ¿cómo identifico si el conjunto de solución es vacío? Ahí creo me Sí, expreso mejor. pero como vos bien lo dijiste, cuando los rangos son distintos, armar el sistema con los dos planos, calcular el rango de la matriz A y el rango de la matriz A', y si los rangos son distintos, entonces la solución es vacía, los planos Gracias. no No. se interceptan, digamos. Se tratan de planos paralelos, ¿sí? Porque en la intersección de los planos, por ejemplo, a ver, yo tengo este plano, y a ver, tengo este otro plano, estos dos planos se interceptan, por más que no sean perpendiculares, se interceptan en esta recta. ¿Sí? Entonces la solución ahí va a ser el conjunto de puntos que están sobre la recta verde, la intersección de dos planos. Pero puede ser que los planos sean paralelos. Y si los planos son paralelos, no tienen punto en común. Entonces, en este caso es que la solución se puede escribir así, solución vacía, o también se puede escribir como está escrito en la filmina, ¿no es cierto? Así. También sobre el conjunto de solución de este sistema, digamos, la intersección de dos planos, ese puede ser un conjunto infinito cuando el rango de A y el rango de A' coinciden y es menor o igual que 2. O sea, si el rango de A y el rango de A' es 2, existe solución por el teorema Rochet-Frobenius que dice que el sistema es compatible si los rangos de la matriz de coeficiente y ampliada coinciden. Pero también un rango puede ser 1. O sea, si A tiene rango 1 y A' tiene rango 2, entonces también el sistema es compatible. Pero por supuesto que es compatible, o sea, que aunque es compatible, recuerden que tienen infinitas soluciones, porque o los planos se cortan en una recta, como el caso de la recta verde que está acá, ¿no es cierto? En realidad un segmento, bueno, no una recta, perdón, porque eso es un gráfico nomás, pero eso sigue, ¿no? El plano infinito. También tenemos el caso de un plano que coincide con otro plano. Y ahí también hay intersección. Lo que pasa es que si son planos coincidentes, entonces la intersección es el conjunto de todos los puntos de un plano
y de todos los puntos del otro con el cual se intercepta, ¿no? Entonces, si ese es un conjunto infinito, cuando el rango de A y el rango de A' es menor o igual que 2, veamos que los planos son paralelos o S es una recta, que es lo que yo le estoy comentando acá, ¿no? Bueno, entonces, si el sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución, o compatible indeterminado, ¿cuándo es compatible e indeterminado? Infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Entonces, con el rango de la matriz ampliada, A' de la matriz ampliada, si el rango es 1, entonces, ¿cómo me va a quedar cuando escalono la matriz? Acuérdense que para calcular el rango hay que escalonar la matriz ampliada a partir de esas tres transformaciones elementales que podemos hacer con filas y columnas, ¿no es cierto? Ya uno hace escalona la matriz y mira el rango. Si los rangos coinciden o no coinciden. Y después, si coinciden, compara el rango con el número de incógnitas. Todo eso dice el teorema de Rochet-Proveno, ¿no? Entonces, fíjense que en el primer caso, es el caso de un sistema incompatible. ¿Por qué razón? Porque acá, en este sistema tenemos 0, primer elemento de la segunda fila, 0, segundo elemento, 0, tercer elemento, y después tenemos el término independiente de, que es distinto de 0. Y entonces, digamos acá, el sistema es incompatible porque de no puede ser 0, digamos. Si igualamos a 0 en el sistema, acá me va a quedar, por ejemplo, 0, 0, 0, 3 y 0 de término independiente. ¿Sí? Entonces ahí el sistema va a ser incompatible. Y si tengo en todos los casos 0, 0, 0, 0, es decir, anulo la segunda fila sería, entonces se supone que si puedo anular la segunda fila, entonces significa que la segunda fila es combinación lineal de la primera por un escalar. Es decir, la segunda fila es la multiplicación de la primera por un escalar. Por lo tanto, ahí en ese caso el rango es 1, tanto de la matriz de los coeficientes como de la matriz ampliada. ¿Sí? Entonces, en ese caso hay solución, pero son infinitas. Fíjense en este primer caso, cuando yo tengo 0, 0, 0, 0. Acá tendría, ya no me acuerdo cómo son en a 0z, y esa es una combinación lineal de elementos de un cuerpo K con las variables. Y esto me da D, un número de un cuerpo, ¿no? Que es distinto de 0. Obviamente el sistema ahí es incompatible, no tiene solución, dado que esta combinación lineal es la combinación lineal del vector nulo, es decir, esta combinación lineal da 0. No me puede dar 0 igual a un número distinto de 0. En cambio, en este caso sí, porque acá voy a tener, en este caso, ¿sí? Voy a tener 0x más 0y más 0z igual a 0. Es decir, una combinación lineal del vector nulo con escalares nulos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ordenada coinciden. Y entonces el sistema tiene solución. Lo que pasa es que la solución es infinita porque
cualquiera sean x y z, ¿sí? Yo tengo 0x más 0y más 0z igual a 0, y eso se cumple cualquiera sean las incógnitas, ¿no? Entonces, en ambos casos existe un alfa real menos el 0, tal que A1, B1 y C1 puede ser en estos casos, digamos, acá, cuando tengo la incógnita A1, B1 y C1, la primera fila de la matriz de coeficientes, la segunda fila son todos iguales a 0. ¿Sí? Y lo mismo pasa con este otro caso, cuando miro la matriz de coeficientes escalonada, la fila de la matriz de coeficientes A1, B1, C1 y la segunda son todos 0. Eso significa que la segunda columna, la segunda fila, es combinación lineal de la primera a partir de un escalar alfa. ¿Sí? O la segunda línea de la matriz de coeficientes es múltiplo de la primera. Por lo tanto, se puede escribir la A1 se puede escribir como alfa A2, B1 como alfa B2 y C1 como alfa C2. Luego, el vector nulo lo escribo como combinación lineal A1x más B1y más C1z. Reemplazo A1, B1 y C1 por alfa A2, alfa B2 y alfa C2, porque fíjense que A1, por toda esta igualdad que tenemos, resulta ser alfa por A2. Y B1 resulta ser alfa por B2. Y lo mismo pasa con C1. Entonces, a partir de ese reemplazo, hago esa combinación lineal, que está acá. Saco factor común alfa, y alfa me queda A2x más B2y más C2z. Entonces, A1x más B1y más C1z igual a 0, igual a A2x más B2y más C2z, que también es 0. Porque en realidad, fíjense que eso viene de acá arriba, ¿no? 0 es A1x más B1y más C1z igual a alfa por A2, reemplazo esos valores. Pero como alfa es distinto de 0, para que todo eso dé 0, o sea, todo esto dé 0, para que todo esto sea 0, como alfa no puede ser 0, entonces me queda que A2x más B2y más C2z es 0. De ahí saco esto. Entonces, ¿qué significa eso? Si el subespacio paralelo a pi1 y el subespacio paralelo a pi2 son iguales. ¿Sí? Fíjense que esto tengo acá. ¿Quiénes son los subespacios ahí? Fíjense que estos son A1x más B1y más C1z igual a 0. Eso es un subespacio. Y A2x más B2y más C2z es también un subespacio. ¿Por qué? Porque son planos que no tienen término independiente. No sé si se entiende. Voy a hacer un grafiquito. Acá no tengo mucho espacio, lamentablemente. A ver si por ahí consigo más espacio. No hay espacio. Bueno, vamos hasta el final. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno,
Voy a hacer acá en este pedacito porque no sé cómo se agrega una hoja más. A ver, fíjense lo siguiente. Yo tengo el X y Z. No me va a dar acá. Bueno, sí. Yo tengo este plano. Este plano se supone que pasa por el origen, digamos. La ecuación de ese plano es AX más BI más que. ¿Quién me sigue ayudando ahí con la ecuación? Así no se duerme. Z. ¿Cómo completa la ecuación de ese plano? C de Z. Ajá. Después, ¿qué más? Puede ser igual a 0. Y no le sumo D. Igual a D. Bueno, ahí está el problema. Es como la señorita dijo, esto no puede ser igual a D, tiene que ser igual a 0. Porque, ¿qué es la ecuación de un plano que pasa por el origen? No tiene tema independiente. Eso vimos al principio, cuando vimos al principio de variedades lineales. A ver si por acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo cuando vimos, ¿ven? ¿Vieron? Fíjense, esto vimos al principio. Tenemos un subespacio generado por el vector 1, 0, 0. A ver, dibujemos el vector 1, 0, 0. 1 de X, 0 de Y, 0 de Z. Vieron que estas son todas cosas que ya nosotros vimos. Lo que pasa es que ustedes no se acuerdan nomás, ¿no es cierto? Por eso yo siempre les pido que repasen. Este es el vector 1, 0, 0. El vector 0, 1, 0, 0 de X, 1 de Y, 0 de Z, es este otro vector. Esos dos vectores, ¿qué es lo que generan? Cuéntenme a ver. La combinación lineal de esos dos vectores. ¿Con qué se forman con la combinación lineal de esos dos vectores? ¿El plano? ¿Qué plano, hijo? Paralelo. A ver si pueden hablar un poquito más fuerte, pues no les escucho. El plano XY. El plano X, Y, no otra cosa. Cualquier punto de por acá, cualquiera de por acá, del plano, yo lo puedo expresar como combinación lineal de esos dos vectores. Entonces es el plano XY el que genera esos dos vectores. Sigue para allá, ¿no? Este plano. Ese es el subespacio paralelo al plano rojo. Y el plano rojo es una traslación del plano verde a partir de este vector que tengo.
Y a cada punto de plano verde yo lo traslado según 0x, 0y, 2 de z, me va a parar a un punto del plano rojo. De hecho, este es el vector 0, 2. Entonces, eso es lo que está pasando acá, que ustedes no se están dando cuenta. Por eso dejamos la clase pasada, porque este tema es largo y lleva mucho tiempo, digamos, mirarlo. Por eso la clase pasada con 20 minutos no nos alcanzaba. Bueno, entonces, plano, con su paralelo es igual a paralelo de definición de variedades paralelas, significa que el plano pi1 es igual al plano pi2. O sea, si los planos son paralelos, obviamente no se cortan y el sistema es incompatible. Hay un micrófono, por favor, si lo pueden apagar. Seguimos con la intersección de dos planos. O sea, fíjense en lo que estábamos, ¿no? Teníamos, el sistema es incompatible, el primer caso que es lo que estudiamos acá, los planos son paralelos, o es compatible indeterminado, que es lo que vamos a empezar a estudiar. Si el sistema es compatible indeterminado con rango de A' igual a 2 y la forma escalonada, o sea, en el caso anterior el rango de A' era 1, ¿no? Es compatible indeterminado con el rango de A' igual a 2, la forma escalonada, ¿cómo va a ser? ¿Va a tener un solo cero acá o va a tener dos ceros acá? Como D distinto de 0, este no puede ser 0. ¿Sí? Porque si ese es 0, va a ser incompatible. No puede ser 0x más 0y más 0z igual a un número distinto de 0. Entonces hay dos posibilidades. Que tenga un solo 0 o que, como en este caso, tenga dos ceros. Con B distinto de 0 o C distinto de 0. ¿Sí? Acá en este caso, B puede ser B distinto de 0 o C distinto de 0 o ambos distintos de 0. Uno de los dos o ambos, ¿no? En pérdida de generalidad suponemos que A sub 1 es distinto de 0. ¿Sí? O sea, este que está acá. Si es B distinto de 0, o sea, este no es 0, el sistema equivalente va a quedar A1X más B1Y más C1Z igual a menos D1. Este se hace 0 por el 0 de acá. ¿Sí? BI más CZ igual a 0. B es distinto de 0, lo acabamos de decir. Entonces el sistema queda así. Todo lo que sigue son saber hacer pasaje de términos. O sea, BI más CZ igual a D. Espejo I en esta ecuación, en la 2. Y me queda D menos C Z sobre B. Distribuyo B y me queda D sobre B menos C sobre B por Z. Y D sobre B, como D y B son coeficientes del cuerpo, son números reales en este caso, en lugar de D sobre B lo llamo E, a ese número. Y en lugar de menos C sobre B lo llamo F. Por lo tanto, llego a eso, digamos. Esto reemplazo, en la primera ecuación saco X, despejo X, va a ser menos D1 menos B1 por I menos C1 por Z sobre A1. Es lo que se ve en los sistemas. En este caso, ese sistema es determinado con el rango de A' igual a 2. Luego,
reemplazo, en lugar de la i que está acá, pongo lo que ayer recién acá, ¿no? Entonces me va a quedar menos menos B1 por E sobre A1, más menos B1 por F, menos C1 sobre A sub 1. Y haciendo de la misma manera, llamando H a menos de 1 sobre A1, y cada otro número tengo, entonces se hace con pasaje de términos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el conjunto de solución va a ser X y Z perteneciente al R3, tal que X es H más K por Z, e iba a ser E más F por Z. Estamos resolviendo sistemas, que es lo que ustedes ya saben hacer, expresando el conjunto de solución. Y fíjense que el conjunto de solución se puede escribir de la siguiente manera. H, E, Z, porque Z vale 0. O sea, tengo X y tengo Y, pero Z vale 0. Más K, F, 1. ¿Sí? Es decir, la dimensión de S es 1, de donde la recta, el conjunto de solución es recta en el espacio. O sea, resolviendo ese sistema, obtuvimos que los planos se cortan, digamos, en una recta. Ahora tenemos otro caso. Si B y C son 0, acuérdense que al principio planteábamos que B o C son 0 y hay una disjunción al decir B o C son 0. Cuando hay una disjunción, significa que B es 0 y C no es 0, o C es 0 pero B no es 0, o los dos son 0. Y eso es lo que estamos considerando acá en este caso ahora. Si B es 0 pero perdón. No. Si B es 0 y C distinto de 0, perdón. Le muestro lo que estábamos por hacer. Bueno, tenemos este caso, el segundo caso acá, este caso. ¿Sí? Bueno, tenemos 0, 0, hicimos B igual a 0 y hacemos ahora C distinto de 0. Es el otro caso que tenemos que considerar. Entonces, ¿cómo va a quedar el sistema? Una vez que escalonamos la matriz y todas esas cosas. Va a quedar así, A1X más B1Y más C1Z igual a menos D1 y CZ igual a D. Obviamente acá es sencillo, sacamos Z, queda D dividido C, porque C está multiplicando y pasa dividiendo. Y D sobre C es un número, porque D es un coeficiente, C es un coeficiente. D dividido C me da un número que lo llamo M. En la primera despejo X y reemplazo, en lugar de Z pongo M. Entonces despejo X, en lugar de Z pongo M, y me queda esa ecuación que está ahí. Entonces la solución es S igual a X y Z perteneciente a R3, tal que X es P más Q por I y Z es igual a M. Esto como variedad lineal lo puedo escribir como P0M. ¿Por qué 0 acá en el medio? Y porque I vale 0, tengo solamente el valor de X y el valor de Z. Más el subespacio generado por Q1, 0. Es decir, nuevamente la dimensión es 1 y estamos hablando de una recta en el espacio. Queda entonces demostrado que la intersección de dos planos es un plano cuando la solución es vacía, un par de planos paralelos cuando la solución es distinta vacía y el rango de A' es igual a 1, o una recta, que era el caso de que el rango de A' sea igual a 2.
Bueno, ecuaciones implícitas de la recta. Obviamente que ya sabemos que la recta es la intersección de dos planos, por lo tanto, como la intersección de dos planos no paralelos, obvio, es una recta, y son paralelos, la intersección es vacía, el sistema compatible que tiene solución de ecuaciones lineales siguientes se denomina ecuaciones implícitas de recta. Siendo cada ecuación del sistema, la ecuación de uno de los planos que se intersectan. Es decir, como ya lo dijimos hoy, esta es la ecuación de un plano que no pasa por el origen, porque tiene de uno. Y esta es la de otro plano, que tampoco pasa por el origen, que los dos se interceptan en una recta. Entonces la recta se considera de esa manera, ¿no? Ecuación vectorial de la recta en el espacio. Ya vimos la ecuación vectorial de la recta en el plano. Acuérdense que para definir, digamos, esa ecuación, hace falta solamente un vector, tanto en el plano como en el espacio. Porque con un vector, solamente con un vector se genera, es suficiente un vector para generar una recta, tanto del plano como del espacio. Por eso que usted acá solamente van a trabajar con un solo vector cuando hablamos de recta. Te digo para que no se confundan en un examen. Y sin embargo, cuando hablamos de plano, ¿sí? Plano en el espacio, en R3, digamos, hace falta dos vectores. Bueno, sean B, W, dos elementos de R3, dos puntos de R3, dos vectores de R3, y R incluido en R3 una variedad lineal tal que la dimensión de R es 1 y R de recta, ¿no? Es el punto W o el vector W que traslada, digamos, a la recta que subespacio, más el subespacio generado por B. Entonces la ecuación vectorial de R es P igual, acuérdense que P es un punto de la recta, ¿no? Cualquier punto, esto significa, cuando yo digo P igual a W más lambda por B, eso significa que esa es la ecuación de una recta R y cualquier punto P de la recta verifica esa condición, que es W más lambda por B. Por ejemplo, dado W igual a menos 1, 0, menos 2 y B 2, 1, 3, la ecuación de R va a ser P igual al vector W menos 1, 0, menos 2 más lambda por el vector B, siendo lambda un número 3. Y ahí empezamos todo otra vez, el mismo recorrido que hacíamos para la recta en el plano. De ahí hallamos las ecuaciones paramétricas, después la general y eso. Mira, a ver un poquito eso, a ver si entienden. Ahora estamos haciendo lo mismo que hacíamos para la recta en el plano. Entonces les dejo que ustedes vayan mirando y me van diciendo si entienden qué es lo que se hace ahí.
Bueno, entonces como lo mismo que hacíamos en el plano, digamos, acá le damos nombre nomás a los vectores. Por ejemplo, si W es ABC y B es B1, B2 y B3, acá me queda ABC, ¿no es cierto?, de acá, ¿no?, de esta ecuación. Estoy hablando de esta ecuación. ABC es igual, X y Z es ABC más lambda por B1, B2 y B3. Entonces, por suma de vectores, igualación de vectores, no vuelvo a hacer yo la filmina porque eso está hecho ya para el plano, es lo mismo. Me queda X igual a A más lambda por B1, Y igual a B más lambda por B2, Z igual a C más lambda por Z3. Y en el ejemplo de la ecuación vectorial que vimos anteriormente, la ecuación paramétrica, digamos, cómo se obtiene de la ecuación vectorial a la paramétrica, cómo se obtiene la paramétrica de la vectorial, queda este ejemplo que está acá, ¿no? Después, ¿cómo siguen? ¿Cómo se sigue después? A ver, una vez que tengo las paramétricas, ¿cómo sigo con las otras? Bueno, entonces, acá de estas ecuaciones paramétricas ya se habrán dado cuenta, pero si no se dieron cuenta o no recuerdan que ya hicimos exactamente este recorrido para la recta en el plano, lo que se hace es despejar lambda. Entonces, por ejemplo, queda x menos a, esta a que está sumando pasa a restar acá, x menos a dividido b sub 1, que es lo que tenemos acá, y se despeja lambda en todas las ecuaciones paramétricas, pasa eso, ¿no? Como las lambdas son iguales, se igualan las expresiones que dan igual a lambda, y menos b sobre b2 es igual a z menos c sobre c3. Acá tenemos el ejemplo, seguimos con el ejemplo. Y por último tenemos la noción de rectas laveadas. Hemos visto que en el plano, si dos rectas tienen intersección vacía, son paralelas, es decir, que no existen rectas alaveadas en el plano. ¿Sí?
Si dos rectas tienen intersección vacía, son paralelas, no hay otra posibilidad. De la misma manera, si la intersección de dos planos es vacía, vimos que dichos planos son paralelos, es decir, no existen planos alabeados en el espacio. Solo podemos hablar de rectas alabeadas en el espacio. ¿Sí? Entonces una recta alabeada sería una recta justamente que une dos planos. No. Primero que una recta, no se puede decir una recta que une dos planos. Una recta que resulta de la intersección de dos planos. En los planos tenemos rectas paralelas, no hay otra posibilidad. En el espacio tenemos rectas, por ejemplo, en el espacio tenemos esta recta, a ver, en el plano X, esta recta en el plano X, por ejemplo, esta recta azul, en el plano X, ¿no? Y tenemos otra recta, que por ejemplo es esta, que no está en el plano X, esta recta. Estas dos rectas, la azul y la verde, no se cortan. ¿Sí? Porque una está en el plano YZ y la otra está en el plano XY. O sea, a ver, si puedo dibujar. La recta azul pertenece a este plano. Y la recta verde pertenece a este otro plano. ¿Sí? Entonces, esas dos rectas no se cortan. Y uno dice, pero no se cortan y entonces son paralelas. No, no son paralelas, porque no están en el mismo plano. Cuando dos rectas en el espacio, porque en el plano no existen rectas ladeadas, rectas en el espacio que cruzan, se cortan en intersecciones aladeadas. Profe, se le está cortando mucho. Cuando pertenecen a distintos planos y no se cortan, entonces no son paralelas sino alabeadas. En el plano no existen rectas alabeadas. En el espacio existen rectas alabeadas. ¿Sí? En el espacio no existen planos alabeados. En el espacio existen planos paralelos. Bueno, con esto terminamos este tema de variedades lineales. ¿Tienen alguna preguntita que hacer, chicos? Se le cortó mucho cuando estaba explicando lo último. ¿Puede repetir? Sí, lo que estaba diciendo es R3 también planos a la vez, planos paralelos. Es lo que dice. Y también dije que con estos de variedades lineales
Bueno, terminamos con variedades lineales ahora y hacemos un recrédito de 10 minutos y empezamos con la teoría de cónicas. Escribo en el chat lo que había dicho. Gracias. ¿Ah? Estoy escribiendo en el chat porque dicen que se me está cortando y esas cosas. No sé si es mi internet o el internet de alguno de ustedes. Puede ser mi internet también, la verdad que no sé. Sí, se le cortó, profe, bastante. Bueno, por eso estoy repitiendo eso que dice que no escucharon. Estoy escribiendo en el chat.
Bueno, entonces regresamos con geometría analítica. Esta materia habrán visto que eso como un compendio de cosas, ¿no es cierto? Cuando vimos la parte de conjuntos, relaciones, funciones, los conjuntos numéricos, reales, complejos, polinomios inclusive, eso corresponde al álgebra básica, ¿no es cierto? Luego, el tema de sistema de ecuaciones, matrices, álgebra lineal, matrices y sistema de ecuaciones, eso corresponde a la parte de álgebra lineal, ¿sí? Esos tres temas. Lo de variedades lineales también podríamos poner o incluir dentro de álgebra lineal, o también dentro de la parte de geometría analítica. Y esta parte de cónicas y cuádricas es netamente correspondiente a la geometría analítica, digamos, porque en el ámbito de la geometría analítica lo que hay distintos tipos de geometría, ¿no? Geometría euclidiana, geometrías no euclidianas. La geometría analítica está dentro de la geometría euclidiana. Está la geometría esférica, ¿no es cierto? Bueno, esta parte de la geometría analítica es la rama de la geometría que trata de estudiar las relaciones que hay entre una ecuación y una gráfica. Dada la ecuación graficar y dada la gráfica determinar cuál es la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, como les estaba diciendo, en la materia se estudia, esta materia es como un grupo de, es un conjunto de temas, ¿no es cierto? Álgebra común, álgebra lineal y geometría, y en particular geometría analítica, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que vamos a ver es la noción de lugar geométrico. Ya van a ver un poquito si entienden lo del lugar geométrico. Bueno, ahí aparece una circunferencia, ¿no? Como un conjunto de puntos que tienen una misma distancia al punto -1, 0, ¿no? Es decir, un lugar geométrico es el conjunto de puntos, es un conjunto, ¿no? De puntos de un espacio euclidio. Acuérdense lo que era un espacio euclidio. Habíamos definido ya hace bastante, creo que en la unidad 6 o 7 de álgebra lineal,
Decíamos que un espacio euclidio era un espacio vectorial provisto de un producto interno o producto escalar. Ahí tenemos el caso de ese conjunto de puntos está sobre la circunferencia roja, ¿no es cierto? Y todos esos puntos cumplen con una condición. Es decir, la distancia al origen de, al punto menos 1, 0, que estoy marcando con el cursor, es igual a menos 1. Es igual a esto que está acá, esta distancia. Que podemos sacar a través del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque esto que estoy marcando acá es un triángulo rectángulo y la distancia justamente es la hipotenusa. Podemos sacar a través del teorema de Pitágoras, o inclusive podemos sacar a través de la distancia, de cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Bueno, pero no es lo que queremos hacer ahora, no es nuestra intención, sino solamente la de definir lugar geométrico. Uno de los lugares geométricos conocidos es la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos llamados foco es una constante mayor que la distancia entre los focos. O sea, esa constante es mayor que la distancia entre los focos. Y ahora en un momentito lo que yo voy a hacer es trabajar, quiero escribir en esta filmina, por lo tanto lo voy a guardar y voy a abrir de otra manera. Porque con el PDF no me permite escribir. Muy bien. Yo tengo que mover así. Pues no sé por qué no me están queriendo abrir. Ya que tengo que esperar un rato, vamos a ver.
Bueno, me llama la atención porque siempre puedo abrir y esta vez no. A ver. Opaca acá sí. Bueno, ahora me parece que sí. Bueno, elipse. Una elipse es el lugar geométrico, entonces, de los puntos del plano, tal es que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Entonces, si este es el punto P, la distancia de P a F1 y la distancia de P a F2 es una constante que la vamos a llamar 2A. Es decir, la suma de la distancia. Y la distancia, acuérdense que la distancia se saca así, ¿no es cierto? El punto P, las coordenadas del punto P menos las coordenadas del punto F1, más la otra distancia, las coordenadas de P menos las coordenadas de F2, es una constante. Y esa constante es mayor que la distancia entre los focos. Este punto F1 es el foco 1 y este punto F2 es el foco F2. La distancia entre F1 y F2 es lo que se llama distancia focal. Y obviamente esta distancia A más A por es mayor, ¿no es cierto?, que la distancia entre los focos. Esa es la definición de elipse. Si P es XY, es un punto de la elipse, este P puede estar acá, ¿no es cierto? El punto P está acá, pero se cumple para cualquiera. A ver, si yo tengo otro punto, por ejemplo, este punto, el punto P estuviera por acá, también PF2 es una distancia, PF1 es otra distancia. También se cumple que la suma de la distancia de P a F2 y P a F1 es una constante. Inclusive para el punto que está acá, la distancia PF2 que está acá, esa, más esta otra que está acá, esta otra, hacen toda la longitud de este eje completo. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, por eso, si la distancia es 2A, entonces este pedazo también, este segmento,
también vale A. Voy a borrar todo y voy a mostrar eso particularmente, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, porque lo que quiero mostrar ahora es una cosa importante. Si el punto P fuera este, la suma de las distancias a los focos, o sea, es 2A. Esta es una distancia al foco 2. Y esta es otra distancia al foco 1. Pero este pedacito de distancia, que está acá, lo llevo acá. ¿Ya? Y completo el eje completo. Por lo tanto, eso significa que esto que tengo hasta acá, este segmento vale A. Y por supuesto, este otro segmento también vale A. O sea, este mismo A que tenemos acá, también sobre el eje es A, digamos. Entonces, si PSXY es un punto de la elipse, suponemos que los focos F1 y F2 son puntos del eje de las abscisas, del eje X, en este caso, ¿no? Y el eje Y, el de las ordenadas, es la mediatriz del segmento F1, F2. Es decir, el eje Y corta al segmento F1, F2 en la mitad. ¿Sí? De manera tal que las coordenadas del foco 1 son menos C0 y las del foco 2 son C0. ¿Sí? O sea, esta es la distancia C. Lo que queremos es con esos elementos deducir la ecuación de la elipse. Este es un tema que tomamos en el examen, ¿no? Entonces, el punto P tiene coordenada X y el foco 1 coordenada menos C0. El negativo, ¿no? Y el foco 2, C0, y A es mayor que C. ¿Sí? O sea, acá A es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo P, P0, PO, F2. Entonces, ¿cómo se hace cómo se calcula la distancia? XY, que es la coordenada del punto P, menos 0, 0, menos C0, el valor absoluto de eso, la norma, perdón. Y acá también lo mismo, ¿no? XY menos C0 es igual a 2A. Si resto, y hago esta operación, X menos C, me queda X más C, y menos 0, la norma de eso. Y acá me queda X menos C, y menos 0, que Y es igual a 2A. Pero, ¿cómo se calcula la norma de un vector? Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Ya lo definimos, ya dimos. O sea, ¿cuáles son los elementos de este vector? X más C, la primera componente, la segunda es Y. En este caso, X menos C, la primera componente, la segunda es Y. Por lo tanto, me queda X más C cuadrado, más Y cuadrado, y acá X menos C cuadrado más Y cuadrado es igual a 2A. Paso este sumando al otro miembro, o sea, restando por supuesto, porque acá está sumando, me queda X más C cuadrado más Y cuadrado es 2A menos esa raíz. Luego elevo al cuadrado a ambos miembros, o sea, este miembro lo elevo al cuadrado y este miembro también lo elevo al cuadrado. Y el cuadrado, en este caso, simplifico con la raíz cuadrada y me queda radicando sin la raíz. Y el cuadrado de esto va a ser el cuadrado del primer elemento, 4A cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por 2, 4A, multiplicado por toda esa raíz,
más el cuadrado del segundo, que es el cuadrado de esta raíz, que se simplifica exponente con índice y me queda solamente radicando. Es decir, x menos c cuadrado más y cuadrado. Simplifico y cuadrado con y cuadrado, como se ve acá. Me queda x más c cuadrado y este 4a cuadrado que está en el miembro. Esto es muy sencillo. Hay que saberse nomás los pasos algebraicos que se realizan. Son todos pasos algebraicos. El desarrollo de cuadrado, pasaje de términos, etc. Ese 4a cuadrado que está sumando pasa al otro miembro al restar. Acá. Esta x menos c cuadrado que está sumando acá pasa al otro miembro a restar. Y del otro lado dejo solamente, o sea, en su miembro dejo solamente este término, que es lo que hago acá. Desarrollo de este cuadrado, el cuadrado del primero, x cuadrado más 2cx o 2xc, que es lo mismo, más c cuadrado, copio menos 4a cuadrado, desarrollo este x menos c al cuadrado, que está acá, y el segundo miembro copio. Bueno, x cuadrado por menos x cuadrado simplifico. C cuadrado, que acá es negativo con este c cuadrado. A ver. Sí. C cuadrado por menos c cuadrado simplifico también. Y acá me queda 12x menos menos más 12x es 4cx menos 4a cuadrado. Y el segundo miembro lo copio como está. Simplifico todos los 4. 4, 4, 4. Primero, para simplificar hace falta sacar factor común 4. Y me queda en este miembro cx menos a cuadrado es igual a menos a por esa raíz cuadrada. Vuelvo a elevar al cuadrado, o sea, este miembro elevo al cuadrado otra vez, igual que este otro miembro. Elevo al cuadrado, desarrollo los cuadrados, ¿sí? Acá aplico distributiva. Acá hago un pasaje de término dejando solamente en el segundo miembro a cuadrado c cuadrado menos a la cuarta. Y empiezo a pasar en limpio las cosas, digamos. C cuadrado de x cuadrado menos 12x a cuadrado más 2xc a cuadrado menos a cuadrado de x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado es igual a cuadrado c cuadrado menos a la cuarta. Simplifico estas dos cosas. Acá tengo x cuadrado y acá tengo x cuadrado también. Entonces saco factor común x cuadrado. Si saco de acá me queda c cuadrado. Si saco de acá me queda a cuadrado. Por eso acá queda c cuadrado menos a cuadrado por x cuadrado. Menos a cuadrado y cuadrado. Y acá saco factor común a cuadrado. Si de acá saco me queda c cuadrado. Y si de acá saco un a cuadrado me queda otro a cuadrado, ¿no? Porque a cuadrado por a cuadrado es a cuarta, se suman los exponentes. Bueno, multiplico todo por menos 1. Y en realidad acá, ¿por qué multiplico todo por menos 1? Para cambiar los signos. En lugar de c cuadrado menos a cuadrado, me queda a cuadrado menos c cuadrado. En lugar de menos a cuadrado, me queda a cuadrado. A cuadrado por, y en lugar de c cuadrado menos a cuadrado, me queda al revés, ¿no? Porque multiplico ambos miembros por menos 1. Si yo tengo que un número es igual a otro número, multiplico ambos números por menos 1 y siguen siendo iguales. ¿Por qué hago eso? Porque quiero llamar b cuadrado a cuadrado menos c cuadrado.
¿Y por qué quiero llamar b cuadrado a eso? Y porque es más chico, más manejable. En lugar de tener una resta, como a cuadrado menos c cuadrado, tenemos un solo número al cuadrado, digamos. Por otra parte, fíjense también que en este triángulo rectángulo que tengo acá, que estoy marcando acá, el cuadrado de la hipotenusa, que es a cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, a cuadrado es b cuadrado más c cuadrado. Por lo tanto, de esa relación, a cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado, ¿no es cierto? Me queda mucho más chico si yo reemplazo a cuadrado menos c cuadrado por b cuadrado. Y acá también. Luego, dividiendo los dos miembros de esta igualdad que está acá, y divido por a cuadrado b cuadrado. En el segundo miembro, claro que me queda 1, porque a cuadrado b cuadrado sobre eso mismo, sobre a cuadrado b cuadrado me da 1. Acá simplifico los b cuadrados y por lo tanto, debajo de x cuadrado me queda un a cuadrado. Y acá si divido por a cuadrado b cuadrado, simplifico los a y debajo de y cuadrado me queda un b cuadrado. Y esta es lo que llamamos la ecuación canónica de la elipse. ¿Qué significa eso? Que cualquier punto de la elipse, cualquier punto x y de coordenada x y que pertenezca a la elipse, cumple con esta relación. Todos los puntos de la elipse, de esta figura que tenemos acá, de esta, cualquier punto que esté sobre la gráfica, cualquiera, ¿sí? Cumple con esa condición, que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Sabiendo que a es la distancia de un punto cualquiera de la elipse al foco, b es la distancia sobre el eje y, el punto de intersección de la elipse y el origen de coordenadas, y x e y son las coordenadas de los puntos, ¿no? Bueno, haciendo un resumen de lo que habíamos visto, esto como para tener siempre a mano, digamos. La ecuación de la elipse sabemos que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Las cosas van a ser en el práctico, van a dibujar elipses, van a reconstruir elipses. Dada una elipse, van a encontrar la ecuación, dada la ecuación van a encontrar la elipse, van a determinar algunos de los elementos teniendo otros, etc. Los vértices de la elipse. A0, a ver, ¿cuáles son los vértices de la elipse? Son estos. Este es un vértice que es A0, este otro vértice que es menos A0, este otro vértice que es 0B y este otro vértice es 0 menos B. Esos son los vértices. La longitud del eje mayor, 2A, ya lo habíamos visto hoy. La longitud del eje menor es 2B. ¿Sí? La distancia entre los focos es 2C. Acuérdense que habíamos dicho que esta distancia era A. Por lo tanto, la distancia entre los dos vértices en el eje X es A más A, 2A. Acá, sobre el eje Y, B más B, 2B. Y acá tengo esta distancia a un foco que es C y la otra distancia que también es C. Entonces la distancia entre los focos es 2C. Eso para tener como un resumen. Vimos también que por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa que es A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Si yo quiero despejar B, me queda que B cuadrado es A cuadrado menos C cuadrado. A es mayor que C porque acuérdense que la distancia, la suma de la distancia es mayor que la distancia entre los dos focos. Si A es mayor que C y A es mayor que B también.
¿sí? Porque es la hipotenusa de un triángulo. La longitud del lado recto es 2b cuadrado sobre a. A ver, ¿qué es el lado recto? Si yo tengo esa elipse, bastante bien me salió. Y por acá está el foco. El lado recto es este segmento. Es el segmento que une dos puntos de la elipse y pasa por el foco. Esto que tengo acá es el segmento lado recto. Bueno, ese se calcula a través de esta fórmula 2b cuadrado sobre a. Y la excentricidad de la elipse se calcula a través de la fórmula c sobre a. Estas cosas se pueden deducir, pero algunas cosas yo les hago la deducción y otras no, como para no estar tampoco con tantas demostraciones, tanta deducción. Algunas cosas que son, en este caso las ecuaciones que son importantes, les muestro cómo se hace la deducción, pero, por ejemplo, no la de la excentricidad o lado recto, ¿no? Bueno, y la excentricidad de la elipse, por fórmula es c sobre a. Acuérdense que c es más chico que a. Por lo tanto, c sobre a es un número menor que 1. Si yo divido la longitud de c dividido la longitud de a, eso me da un número menor que 1. La excentricidad de la elipse está siempre es menor que 1. Digamos. Y la excentricidad lo que mide es el achatamiento o ensanchamiento que tiene una elipse. Si A y B son, si C y B son muy parecidos, la elipse es muy parecida a una circunferencia, a una elipse más gordita, digamos. Ahora si B es bastante más chico que C, entonces tenemos elipses más achatadas, ¿no? O sea, por ahí tenemos elipses así, por ejemplo, que son más gorditas, más parecidas a una circunferencia, o también tenemos elipses así. Horrible me salió esta, pero bueno. ¿Sí? Entonces, evidentemente, estas dos elipses tienen excentricidad muy diferentes, ¿no? Esta ecuación que vimos acá es la ecuación canónica de la elipse centrada en el origen, es decir, que tiene centro en el punto 0, 0. Ahí está el centro. Si tenemos una elipse que no tiene centro en el origen, tenemos estas dos ecuaciones que son distintas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una elipse que tiene, por ejemplo, centro en ese punto. Esto es H. Y esto es K. Y tenemos una elipse que tiene centro en HK. ¿Sí? Entonces, había elegido otro color. Bueno, por ejemplo, esta elipse ¿sí? que tiene centro en HK. Lo único que cambia es, en lugar de ser x cuadrado sobre a cuadrado, es x menos h cuadrado sobre a cuadrado. Más y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Pero si tenemos una elipse central en el origen y el eje focal es el eje x, entonces la ecuación es esta. X cuadrado, el a está debajo del eje x, debajo de la x. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Sin embargo, si el eje focal fuera el eje y, el a está debajo del eje y. Y la elipse, en ese caso,
la elipse va a ser así. En lugar de ser el eje focal del eje X, el eje focal va a ser el eje Y. Si la elipse no tiene centro en el origen, el centro en HK y el eje focal Y, en lugar de estar acostado, va a estar paradita. ¿Sí? Entonces, el A está dando el eje focal es el eje X. El A está sobre el eje, debajo de la Y, cuando el eje focal es el la centrada y salga del en otro punto que no es el punto de ecuación son estas. Si X como eje focal, X menos H cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y si tiene al eje Y como eje focal, pasa esto, ¿no? Sería bueno que ustedes puedan deducir, así como yo les mostré la deducción de la ecuación de la elipse centrada en el origen y eje focal eje X, que ustedes puedan hacer una deducción pero sumamente parecida, casi igual. Sería bueno que ensayen eso, yo les sugiero que ensayen, porque a veces en los exámenes finales pedimos que haya la ecuación de la elipse centrada en el origen, pero de eje focal Y. ¿Sí? Yo les mostré acá recién la ecuación de la elipse centrada en el origen de eje focal X, es decir, la deducción de la ecuación canónica. Pero les sugiero que traten de hacer ustedes, porque es lo mismo, es lo mismo. Todo lo que dejamos acá, nos vemos el martes que viene y seguimos con esta parte de cónicas y cuádricas. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Igualmente.